Bueno, buenas tardes otra vez. Bienvenidos al webinar Protección contra incendios en facilidades de manufacturas de plástico. Mi nombre es, para los que no me conozcan, Mariana Angelucci de International Fire Safety Consulting, IFSC, y seré la moderadora del evento de hoy. Este webinar fue organizado por la Asociación Dominicana de la Industria del Plástico, ADIPLAST, con el apoyo técnico de IFSC. La presentación es de propiedad de Fire Protection Institute, FPI, quien se reserva todos los derechos de autor. Antes de comenzar, quisiera hacerles algunos comentarios y recomendaciones que les permitirán aprovechar al máximo la charla. Durante el webinar, los participantes no podrán activar ni sus cámaras ni sus micrófonos. Sin embargo, pueden enviar sus preguntas a los panelistas a través de la sección de preguntas y respuestas Q&A que encontrarán en el panel de control en la parte baja de sus pantallas. Al final de la presentación, dedicaremos unos 15 minutos para responder la mayor cantidad posible de sus preguntas. Les recomendamos que ubiquen el recuadro con el video del panelista en la esquina superior derecha de sus pantallas. De esta manera podrán ver mejor la presentación y los videos incluidos. Si por alguna razón deben abandonar la presentación, no se preocupen, enviaremos una grabación de esta charla a todos los participantes. Por último, haremos lo posible por responder todas sus preguntas. Sin embargo, sabemos que su tiempo es precioso y limitado, de manera que, si al finalizar quedó alguna pregunta por responder o les surgiera alguna otra duda, no duden en contactarnos al correo info@ifsc.us. Una vez más entonces, les doy la bienvenida y los dejo en las manos de Cristi Farías, directora de ADIPLAST. Dame un minuto, Cristi. Listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mariana, por recibirlos a todos y gracias a ustedes por estar aquí presente en nuestro primer webinar, Protección contra incendios en facilidades de manufactura de plásticos. Para quienes no me conocen, como bien mencionó Mariana, yo soy Cristi Farías, la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico, ADIPLAST, y justo a nuestro presidente Álvaro Sousa y los demás miembros de nuestra directiva les damos la bienvenida a este webinar y esperamos que todos ustedes y sus familias se encuentren en salud. Hacemos este webinar porque entendemos que la protección contra incendios es un tema y una medida de seguridad sumamente importante y de interés para nuestro sector y para la industria en general. Por eso solicitamos la colaboración de International Fire Safety Consulting y el Fire Protection Institute para que en el día de hoy nos compartan información, experiencia y nos ilustren un poco de cómo prevenir incendios y cuáles estrategias pueden utilizar las industrias dominicanas para protegerse ante este fenómeno. En ese sentido, les voy a introducir a los ingenieros expertos que nos acompañan y serán los ponentes del temario de este webinar. Tenemos a Jaime Moncada, él es el director de International Fire Safety Consulting. Jaime es un reconocido experto en ingeniería de protección contra incendios con 35 años de experiencia, con énfasis en la problemática de proyectos de generación eléctrica, industriales, comerciales y entre otras institucionales de Latinoamérica. Tenemos también a Emanuel Reyes, él es subgerente de International Fire Safety Consulting Dominicana, es experto en la aplicación de la normativa NFPA y en la normativa RO32 y tiene una extensa experiencia en el diseño, inspección y prueba de sistema de suspensión de incendios de base de agua, con 12 años de experiencia laboral en proyectos de instalación de sistemas contra incendios. Les recuerdo que este webinar tiene una duración de 1 hora, y al finalizar la presentación, como bien mencionó Mariana, se va a hacer una ronda de preguntas y respuestas, la cual pueden hacer por el chat y por el Q&A. Y bueno, ya sin más preámbulos, los dejo en excelentes manos, así que adelante, Jaime, cuando gusten pueden iniciar. Okay. Bueno, Cristi, muchas gracias por la introducción y sobre todo por la invitación a nosotros para este seminario. Si me dan un segundo, desafortunadamente cada vez que entra un video me toca reiniciar esto. Bueno, como estaba diciendo, gracias a ti, Cristi, gracias también a Javier Fernández de Multiform, de Plásticos Multiform, por esta invitación.
Mariana, yo creo que puedes eliminar el video de Cristi. Estoy tratando, pero no puedo. Cristi, ¿puedes? Ay, Ajá, listo. perfecto. Bueno, mil gracias. Bueno, señores, entonces vámonos al grano. Y además, pues, de agradecerles estar aquí con nosotros, pues, me imagino que el interés de todos ustedes, pues, es obvio. Han habido varios incendios importantes en la República Dominicana en este sector. Y antes de hablar en detalle sobre la característica de la protección contra incendios en instalaciones plásticas, me gustaría poner un poquito en contexto nuestro problema de la protección contra incendios a nivel más regional, más nivel de Latinoamérica. Esta lista que están viendo ustedes es una lista de incendios que ocurrieron en el mundo desde el año 2000, que tienen la característica de tener más de 100 muertos. Hay 16 incendios. El número 100 es un incendio muy conocido en una discoteca aquí en los Estados Unidos, desde donde yo les estoy hablando. Pero lo que les va a llamar la atención, creo yo, es la gran cantidad de incendios que han ocurrido en Latinoamérica. De hecho, más del 50% de los muertos que están en esta lista ocurrieron en un país latinoamericano. No hay ninguna otra región en el mundo que tenga la incidencia de incendios grandes que hay en nuestra región. Obviamente han habido incendios, como se ve en la lista desde el año 2000, pero históricamente también nosotros hemos tenido una historia muy triste, muy importante de incendios grandes en el mundo. De hecho, muy posiblemente el incendio con más muertos en el mundo ocurrió en Santiago de Chile. Obviamente, como ven ahí, hace muchos años, un 8 de diciembre, se completaba el mes de María y se hizo una misa que fue atendida por mucha gente. Y se tomó la decisión de cerrar las puertas de la iglesia. Esa iglesia tenía las puertas, abrían como todas las grandes portones de las iglesias, abrían hacia la iglesia, hacia adentro. Estaba repleto, el incendio arranca en la parte, digamos, de adelante de la iglesia y la gente empieza a empujar hacia atrás y obviamente en ese momento no se pueden abrir las puertas. No solamente han habido incendios muy importantes con muchos muertos, si nosotros miramos la lista de los incendios más costosos en los últimos 30 años, también hay una gran cantidad de incendios que han ocurrido sobre todo en la industria petroquímica, a Pemex, a Petróleos de Venezuela y a Petrobras, por ejemplo. Entonces, digamos, una de las primeras conclusiones que podemos tomar es que somos campeones en incendios con muchos muertos. Pero también tenemos una historia que se repite, utilizando tal vez el título del libro de Gabriel García Márquez, son crónicas de muertes anunciadas. Por ejemplo, este tipo de incendios que vemos acá, estos 7 incendios que han ocurrido en los últimos años en discotecas en Latinoamérica, es una receta que tiene los mismos ingredientes. Poliuretano expandido, que se utilizó para insonorizar a la discoteca. Productos de combustión, que en este caso fueron fuegos pirotécnicos. Unas vías de evacuación inadecuadas, un sobrecupo en esa noche en la discoteca y falta de rociadores automáticos. Esos ingredientes llevaron a una receta que resultó en una gran tragedia. Y todos estos incendios son muy parecidos. Lo mismo ha ocurrido también en prisiones. Esta lista es la lista del top 10 en el mundo, en la historia del mundo, en incendios en prisiones. Como ven, hay uno en la República Dominicana, el número 2. El segundo incendio con más muertos en el mundo, que fue el incendio de la cárcel de Higüey. Yo recuerdo muy bien ese incendio porque una de las cosas que yo hago ad honorem es documentar muchos de los incendios grandes a nombre de la NFPA. Cuando muchos de estos incendios han ocurrido, por ejemplo, el de Comayagua, yo fui ahí, el reporte que existe técnico de la NFPA, yo soy el autor de ese reporte, y yo recuerdo haber
buscado que nos dejaran entrar en la cárcel de Higüey para poder documentarlo. Pero recuerdo muy bien el día que abrió y los políticos hablaron de esta nueva prisión moderna con una gran cantidad de características, pero no mencionaron la protección contra incendios. En toda la renovación de la prisión se les olvidó que esa prisión tenía que tener también protección contra incendios. Entonces, desafortunadamente, tenemos unas historias que se viven repitiendo. Y obviamente, pues parte de lo que estamos tratando de lograr acá es de que, con el apoyo de ustedes mismos, ¿no? Tratar de que estos 7, 8 incendios que han ocurrido en la República Dominicana, pues no vuelvan a ocurrir. Entonces, el siguiente punto, o sea, ya sabemos que tenemos incendios muy grandes, sabemos que se repiten los incendios que ya tenemos y no somos muy buenos en aprender qué es lo que está mal para hacerlo mejor. La siguiente pregunta que ustedes se deben hacer, que es una pregunta muy lógica, es ¿qué tan grave es el problema de la protección contra incendios en Latinoamérica? Y para eso están las estadísticas. Hay una organización que se llama el CTIF, Centro Técnico Internacional del Fuego. Son unas siglas que están en el idioma en francés. Esta organización está basada en Europa, pero tiene el apoyo de la NFPA en los Estados Unidos, de los rusos, de los japoneses, los australianos y la Unión Europea. Y ellos, año tras año, recopilan las estadísticas mundiales. Esta lista, que de pronto no se ve en el número de países que hay aquí, a propósito, creo que son 54 países los que en este momento reportan incendios y son aceptados. Porque, por ejemplo, la República Dominicana puede mandar estadísticas, pero tienen que seguir ciertos protocolos y si ese país no sigue esos protocolos, esa estadística no es aceptada. Pero bueno, tenemos 54 países que más o menos representan el 33% de la población mundial. Los países de esta lista con el mayor problema de protección contra incendios son los países que eran parte del eje soviético. De hecho, en el top 10, que son Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Latvia, Lituania, Estonia, Moldova, Kazajstán, Rumania y Mongolia. 9 de esos 10 eran países que eran parte del eje soviético. Mongolia era un país comunista. Y estos países son los que en este momento tienen o han tenido durante los últimos años el problema más grande de protección contra incendios. Por ejemplo, Rusia tiene un índice de 6.37 muertes por 100.000 habitantes. Si eso lo comparamos con los Estados Unidos, que tiene 1.02, es más de 6 veces más grande. En la última newsletter, en la última información que ellos mandaron hace un par de meses, que es la del año 2019, para mí, que siempre he estado muy interesado en estas estadísticas mundiales, me saltaron dos noticias muy importantes. Uno es que por primera vez la India es aceptada. Y me gustó mucho porque la India, de cierta manera, es un país muy parecido al nuestro. Es un país con muchos contrastes. Es un país con áreas muy ricas y con áreas muy pobres. Pero también es un país muy grande. Y son 1.000 millones de habitantes. Entonces, tener información de un país en vía de desarrollo, de 1.000 millones de habitantes, perdón, no 1.000 habitantes, son 1.000 millones de habitantes, que tiene un índice de mortandad de 1.56, más del 50% más alto que en un país como los Estados Unidos. Es un número importante. Y la otra noticia importante es que Costa Rica es por primera vez un país latinoamericano es aceptado, sus estadísticas son aceptadas y Costa Rica se muestra acá con un índice de 0.32. Es un índice muy bajo, es un índice interesante por lo bajo, pero desafortunadamente Costa Rica es un país muy pequeño, es un país que tiene la mitad de la población de la República Dominicana. Costa Rica es menos del 1% de la población de Latinoamérica. Entonces, extrapolar los números costarricenses para el resto de Latinoamérica yo creo que es imposible. Sería muy, muy irresponsable de mi parte tratar de sacar una conclusión.
La única conclusión que puedo llegar es que nosotros todavía no sabemos qué tan grave o qué no tan grave es nuestro problema de la protección contra incendios en Latinoamérica. Hay una excepción y son los incendios forestales. Como ven acá en el video de la izquierda se muestra un video de la NASA donde se muestran los incendios activos mes por mes. Y en la parte derecha un video de la Agencia Espacial Europea que muestra cómo ellos 24 horas al día, 7 días de la semana están con satélites recubriendo el mundo y sacando estadísticas sobre los incendios forestales que existen en el mundo. Entonces, cuando ellos sacan estadísticas, nosotros podemos saber qué tan grave es nuestro problema en la región. Pero no lo podemos decir en incendios industriales o incendios estructurales, como es la manera de hablar de eso. En este momento quiero darle la palabra a Emanuel Reyes desde Santo Domingo. Sí, buenas tardes. Continuando con el webinar, que ya me pasó Jaime, primero voy a empezar por una reseña de los principales incendios industriales, específicamente en la industria de plástico, que han ocurrido en la República Dominicana en los últimos 10 años. El primero que tiene registro es Agroplast en mayo del 2011 y luego Plásticos Duraron en enero del 2014. Siguiente diapositiva, Jaime, por favor. Sí, perfecto. Un segundito porque me pasa el mismo problema. Luego tenemos Termoenvases en junio del 2017. Este incendio ocurrió a raíz de un camión tanquero lleno de combustible que se volcó cerca de la facilidad y el combustible derramado se incendió y entró a la fábrica quemando uno de los almacenes. Prácticamente un año después ocurrió el infame incendio Poliplast. Ese incendio ocurrió a raíz de una operación de trasiego de gas natural, donde hubo una ruptura de la manguera, el gas natural se esparció en toda la facilidad y al llegar a encontrar una fuente de calor ocurrió lo que se llama una explosión de nube de vapor, que es lo que ustedes ven en la foto. A principios del año pasado ocurrió el incendio en Flexopac. De acuerdo a las noticias, este fue provocado por un cortocircuito. Y a finales del mismo año pasado ocurrió el incendio en Termoenvases, que aunque no hay un reporte oficial, según se cuenta, el incendio ocurrió debido a un error de un operador a final del turno. Tenemos también Plásticos Finos en abril de este año, que es la raíz por la cual la Adiplast nos solicitó que iniciáramos este webinar. Y es un incendio bastante reciente del que todavía no tenemos datos de cómo inició. Entonces, si nos basamos en la ocurrencia de estos incendios, la pregunta es ¿quién va a ser el próximo? Porque sin ninguna forma de prevenir o controlar estos incendios, van a seguir continuando. Entonces, para empezar a hablar de la protección contra incendio, lo primero que tenemos que hacer es clasificar qué tipo de ocupación tenemos en la facilidad o edificio a proteger. En este caso, las normativas de NFPA, que son una de las más utilizadas en todo el mundo, clasifica cualquier edificio en 15 tipos de ocupaciones. También tenemos el reglamento local, el R032, que clasifica cualquier edificio en 10 tipos de ocupaciones. La principal diferencia entre la cantidad de ocupaciones es porque el reglamento agrupa todo lo que es apartamentos, hoteles, asilos, en una sola categoría que es habitacional, y lo que se llama Grupo Salud contiene dos ocupaciones que NFPA las tiene separadas, que son cuidados de la salud y cuidados de salud ambulatorio. Para propósitos de este webinar, solamente vamos a tratar 3 tipos de ocupaciones, que son almacenamiento, industrial y negocios, que en el reglamento local serían Grupo A, Grupo I y Grupo O. Otra forma de clasificar los riesgos de incendio es que no es solamente clasificar el tipo de ocupación, sino también clasificar qué cantidad de combustible contienen esas ocupaciones. Tanto en FPA como en el reglamento local aplican la categoría de bajo, moderado y alto para clasificar qué tanto contenido o riesgo de incendio hay en una ocupación.
Bajo es cuando prácticamente no hay material combustible en una ocupación, y alto es cuando la ocupación contiene una alta cantidad o una cantidad significativa de material combustible que puede incendiarse muy rápidamente, como por ejemplo gases inflamables o líquidos inflamables, o puede generar explosiones. Algo importante que tengo que reseñar es que para el reglamento local utiliza la clasificación de bajo, moderado y alto para el diseño de rociadores. Esto es por así decirlo, un error, ya que cuando se trata de rociadores se utiliza otra clasificación. Cuando no es un almacenamiento, utilizan típicamente las facilidades de fabricación de plásticos en las áreas de procesos o de manufactura. El riesgo de incendio para diseños rociados tiende a estar siendo grupo ordinario 2 o grupo extra grupo 1, y en algunos casos extra grupo 2. Cuando se trata de almacenamiento, las ocupaciones ya entran en otra categoría, que es por el tipo de comodidad que se puede encontrar, que van desde comodidades clase 1, que son las que menos combustibles, hasta plástico clase A, que son las más combustibles, y desafortunadamente la mayoría de los plásticos caen dentro de esa categoría. Entonces, en laboratorios se ha estudiado el comportamiento de los plásticos cuando están en un proceso de pirólisis o incendio, y la característica de esto es que el plástico, debido a que es un derivado del petróleo, es un material que se quema sumamente rápido y libera una gran cantidad de energía cuando se está quemando. Además de liberar una gran cantidad de energía, genera mucho humo. Y este humo tiende a ser tóxico, porque genera partículas ya sea como anhídridos cianúricos y otras partículas similares que son bastante tóxicas para la salud humana. Otra característica de los incendios que involucran materiales plásticos es lo que llaman goteo llameante, y es cuando el material, por así decirlo, se derrite. Entonces el material se derrite, se vuelve en forma líquida, y este líquido entonces se empieza a esparcir y a propagar el incendio. Por eso es una razón en la cual cuando se hace una prueba en laboratorio a pequeña escala y luego se quema un edificio o se hace una prueba a gran escala, se nota una gran diferencia entre el comportamiento del plástico. Finalmente, el humo que generan la quema de plásticos es bastante corrosivo a equipos eléctricos y especialmente a equipos electrónicos. Para entrar ya a la parte de fabricación de plásticos, los riesgos que típicamente se observan durante la manufactura o procesos que involucren plásticos es lo siguiente. Primero, algo que yo he visto en muchas fábricas de aquí es que el material rechazado tienden a reciclarlo, y esto requiere que triturarlo y volverlo polvo para luego usarlo como materia prima del proceso. Este polvo en algunos casos puede ser combustible, dependiendo del material, y puede generar explosiones o deflagraciones, más bien. Algunos procesos de fabricación de plásticos requieren de solventes inflamables, lo cual aumenta el riesgo de incendio. Muchas operaciones requieren calentamiento, por ejemplo, los procesos de extrusión o proceso de moldeado, hay que calentar el material. En algunos casos parte del material puede quedar atrapado en las máquinas, y si se calienta de forma continua, entonces empieza a derretirse y a formarse forma líquida, generar vapor inflamables, y cualquier chispa o el mismo calentamiento de la máquina entonces ya provoca el incendio. Algunas operaciones producen electricidad estática, y debido a que el plástico es un material poco conductor, entonces esto puede provocar un incendio en caso de que haya algún material combustible cerca. Hay procesos que requieren prensas y equipos hidráulicos. El principal riesgo con estos equipos es que si, por ejemplo, una manguera se rompe, el aceite tiende a salir atomizado, y si encuentra alguna fuente de calor, entonces empieza un incendio. Y finalmente, otro factor importante es
orden y limpieza. Lo que pudo haber sido un incendio pequeño, controlable, por simplemente tener mucho material acumulado a sus alrededores de las maquinarias o puesto en sitio, puede entonces propagarse rápidamente e involucrar toda la facilidad. Aquí en la foto se encuentra el incendio. Este incendio ocurrió en Plaza Lama, el centro de distribución que se encuentra en la autopista Duarte. Y es un ejemplo de cómo un edificio que tardó meses en construirse, en cuestión de horas puede quedar reducido a escombros. Cuando se trata de almacenamiento de plásticos, si ven en la esquina derecha, hay un video. Te van a notar cómo esto es un ensayo que realizó en FPA de cómo se queman los materiales plásticos en estantes. Estas son básicamente bandejas de foam, que es básicamente poliestireno. Este poliestireno ellos lo envolvieron, lo encapsularon y lo pusieron encima de paletas y luego lo colocaron en racks, que es para simular un típico almacenamiento en estantes de plástico. Entonces ya ven cómo inició el incendio. Los incendios tienden a crecer muy rápidamente y generar altas temperaturas. Bueno, parece que se le cayó el video a Emanuel. Notar en el video que se genera una alta cantidad de humo. Y finalmente, si notan en donde está iniciándose el incendio, van a ver un pequeño charco. Si ustedes tienen buenos ojos, esto es el plástico ya que se derrite y empieza entonces a esparcirse. Realmente la única forma efectiva de controlar un incendio en almacenes que involucran plástico es con sistemas de rociadores. En la imagen pueden ver, si pueden ver el charco ya del plástico derretido y pueden ver cómo rápido en poco más de un minuto ya todo el estante ya se está involucrado en el incendio. Pasemos a la diapositiva siguiente, por favor. Una observación mía es que muchos de los incendios en este país han ocurrido provocados por equipos o sistemas eléctricos. Y realmente hay muchos incendios en este país que son ya debido a las instalaciones eléctricas. Lo ideal es que las instalaciones estén instaladas conforme a la normativa NFPA 70. Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas tiene dos normativas para las instalaciones eléctricas, la M-003 y la M-10. Entre los riesgos eléctricos pueden, por ejemplo, puede haber subestaciones con transformadores, con aceite, cuartos eléctricos y también el paso de cables de una ocupación a otra puede generar, es un riesgo de incendio. En el video pueden ver, por ejemplo, un transformador quemándose. Ahora, en muchas industrias se utilizan gases combustibles, dígase gas natural, gas propano, para alimentar calderas, hornos u otros equipos de procesos. Las instalaciones de estos sistemas de gas combustible deberían estar instaladas conforme a la normativa NFPA 54, que es la que va a regular cómo deben ser las tuberías, cómo deben instalarse las válvulas reguladoras y los equipos que utilizan estos gases. Aquí localmente el Ministerio de Obras Públicas tiene un reglamento, creo que si mal no recuerdo es el R-025. Los tanques CLP deben estar instalados de acuerdo a la normativa NFPA 58. Y últimamente ha habido un auge del uso de gas natural para usarse como gas combustible, como pueden ver en la imagen de arriba. Realmente para este tipo de riesgo la protección ideal sería prevención. Es decir, cuando uno aplica la normativa NFPA 59 y se hace una evaluación de acuerdo a ella, uno va a notar que hay mucho énfasis en, por ejemplo, tener las válvulas tipo fail-safe, que tener todas las válvulas de protección requeridas, que las instalaciones de las tuberías, de los tanques,
tengan conforme a las normas correspondientes, ya sea de la CGA o la STM. También hay mucho énfasis en la parte de los procedimientos de llenado o trasiego de combustibles y otras medidas para prevenir un incendio. En algunos casos, si la estación de gas natural está cerca de la vía pública o de un edificio importante, podría requerir un sistema de supresión de incendios. Por ejemplo, como pueden ver en la foto, el sistema de supresión de incendios sería similar a como se ven en la imagen debajo, que puede ser para tanques LP típicamente lo que se instala un sistema de aspersores. Para gas natural ya se requeriría espuma de alta expansión u otro tipo de sistemas especiales. También en la industria de fabricación de plásticos es típico de que haya, por ejemplo, una planta eléctrica. Eso ya debido a la realidad del país, de que el sistema energético no es confiable. Toda instalación de energía auxiliar para emergencias debería estar cumpliendo con el FPA 110. Si esto utiliza motores diésel, es decir, la típica planta eléctrica, entonces la instalación tiene que estar conforme al FPA 37. El Ministerio de Obras Públicas también tiene un reglamento al respecto, el R30, si mal no me equivoco. Y finalmente, si como toda planta eléctrica hay un tanque de combustible, el tanque de combustible tiene entonces que estar instalado de acuerdo en FPA 30. Es frecuente de que muchas de estas fábricas haya torres de enfriamientos. La típica torre de enfriamiento es de metal, pero últimamente yo he visto que se están comprando o supliendo más torres de fibra de vidrio. Entonces, estas torres de plástico, por así decirlo, si están cerca de un riesgo, entonces podrían requerir protección de acuerdo en FPA 214. Algunas operaciones de fabricación de plástico tienen colectores de polvo. En algunos casos, estos colectores de polvo podrían requerir protección. Cuando un ingeniero de incendio va a visitar una facilidad para entonces determinar la protección contra incendio necesaria, parte de la estrategia es visualizar la facilidad, entonces ver qué medidas de prevención, qué se puede hacer para, en primer lugar, prevenir un incendio. Luego, si este inicia, entonces, ¿qué se puede hacer para entonces controlar el proceso para que el incendio no se expanda? Algo importante que se observa es cómo está construido el edificio o la planta, la fábrica. Y esto es porque en mi experiencia he visto que 80% de la protección de incendios depende de cómo tú construyes tu edificio o tu planta. Y eso es algo que se observa. Para algunos riesgos especiales se podría requerir detección de incendio. Eso es, por ejemplo, un cuarto de cómputos requiere detección de incendio debido al tipo de riesgo que presenta. Y en muchos casos se requeriría extinción automática del incendio, dígase ya rociadores, conexiones para mangueras o sistemas de supresión especiales. En cuanto a extinción manual, siempre se va a requerir extintores. Tanto el reglamento local como la normativa en FPA requiere extintores en casi todas las ocupaciones. Las únicas ocupaciones que no requieren son las viviendas. Sí, podría pasar la siguiente diapositiva, por favor, Jaime. Ahora, los objetivos de la protección contra incendio. Son 5. Y estos son protección de la seguridad humana, protección de la propiedad, continuidad de la operación, preservación del patrimonio histórico y protección ambiental. Para la fábrica de plásticos, las 3 primeras que mencioné son las más importantes. Obviamente hay que salvar la vida humana, y cuando una fábrica, que es una inversión bastante grande que se hace, el propietario obviamente quiere proteger su fábrica. Algo que también en muchos casos un objetivo es la continuidad de operación. ¿Sí? El lucro cesante, en algunos casos, las pérdidas por lucro cesante pueden ser mucho mayores que incluso la misma propiedad que se perdió. Entonces, para lograr estos objetivos, entre las decisiones que se toma es cómo está construido el edificio, si tiene la resistencia adecuada, si tiene la separación entre riesgos adecuada, se observan los medios de egresos, si son adecuados,
Como complemento al anterior, entonces entra ya lo que es la supresión de incendio y los sistemas de alarma de incendio, que realmente en la mayoría de los casos no requiere detección. El principal objetivo de los sistemas de alarma es salvaguardar la seguridad humana, y de eso hablaré un poco más adelante. Entonces, continuando con el objetivo de salvar la vida humana, la forma más fácil de salvar la vida humana es sacando a las personas de un edificio. Entonces ahí entra la decisión de cómo evacuar a los ocupantes. Y finalmente hay que tomar decisiones para cómo prevenir el incendio, ya que el mejor incendio es aquel que es prevenido o que no ocurrió. Entonces, básicamente hay dos estrategias de cómo proceder a implementar la protección de incendio. Una de ellas es prescripción. Y esto no es más que el uso de manuales y guías que te dicen en caso X tomar la medida Y. Que entonces entre las manuales y normas conocidas están las de las NFPA. Localmente tenemos el reglamento R032. En algunos casos, los aseguradores imponen sus propias normativas o criterios de protección. Entonces, en esos casos ya entrarían las hojas de datos de FM Global, que es una aseguradora muy famosa. Hay otras aseguradoras que también tienen su propia normativa. Y la gran mayoría de la protección contra incendio que se va a implementar en una fábrica de plástico es por prescripción. Pero en algunos casos hay riesgos que se van más allá de lo que las normativas poseen o establecen. Entonces ahí entra lo que se llama protección contra incendios por desempeño. Y esto no es más que el uso de algunas técnicas de análisis y en algunos casos simulaciones para ver cómo se comporta el incendio y qué medidas son efectivas para poder controlarlo. Ya aquí entra lo que es una ingeniería de protección de incendio. Y yo, en este país hay un caso de que se ha hecho protección por desempeño. Quizás en otra ocasión les podría hablar más al detalle sobre eso. Entonces, cuando estamos ya empezando a implementar, una vez decidida la estrategia, que se decide cómo implementar la protección contra incendio, la base de todo es el plan maestro de protección contra incendio, que es el que te dice qué es lo que debe hacer. A partir de ahí, que es el primer paso, a partir de ese primer paso es que ya todas las demás medidas, las demás formas de implementación, es que van encajando en la protección de la facilidad. Una vez que se realiza el plan maestro, entonces se procedería a lo que es el diseño de los sistemas contra incendio. Entonces, el plan maestro te dice, por ejemplo, en esta facilidad, se requiere, por ejemplo, instalar iluminación de emergencia, se requiere instalar rociadores, se requiere instalar un sistema de alarma. Entonces, ya una vez que ya tú sabes qué tiene que hacer, entonces ya tú procedes al cómo hacerlo, que es el diseño. Una vez diseñados los sistemas contra incendios, se procede entonces a la licitación y la instalación. Algo que deseo recalcar y que es muy importante es que se debe separar lo que es la instalación del diseño. Y le voy a hacer la siguiente analogía. Si, por ejemplo, ustedes se enferman, se enferma, le da un dolor de estómago, por ejemplo, lo correcto es primero proceder al ir al médico para que entonces lo analice y le prescriba una medicina. Luego, con esa receta, yo voy a mi farmacia más cercana, entonces le digo al farmacólogo que me dé la medicina que me escribió el médico. ¿Qué pasa si en vez de hacer eso vamos directamente a la farmacia? La farmacia te va a decir, bueno, es un dolor de estómago, déjame vender la típica medicina que vendo para estómago. O déjame venderle esta nueva medicina que esta farmacéutica me está ofreciendo un buen descuento y me dice que me va a dar un bono por vender más, entonces voy a empezar a venderle esa medicina. Y en algunos casos, quizá el problema que uno tiene, quizás es una indigestión, pero en otro caso puede ser un cáncer. Entonces, si el farmacólogo que te va a vender la típica medicina para ya sea una úlcera o un problema de estómago, de indigestión, y ya uno tiene un problema más serio, entonces ahí eso crea un problema más adelante. Finalmente,
Luego de procedido, terminar la instalación, empieza el proceso de la recepción de instalación. Y esto no es más que verificar que el sistema fue instalado correctamente y instalado de acuerdo al diseño. Entonces, aquí típicamente en la recepción participan las aseguradoras, porque obviamente le interesa ver que el cliente realmente está protegido, ya que al final del día, si la fábrica como quiera se quema, ellos son los que tienen que desembolsar el dinero. En otros casos hay dueños, propietarios, que desean que lo haga un tercero, que no desean que el instalador sea quien te haga la misma recepción, pero ellos prefieren con más confianza pagarle a un tercero que realice la recepción. Una vez realizada la recepción, que ya se comprobó que todo está bien instalado, está de acuerdo al diseño, entonces se procede a la parte de inspección, prueba y mantenimiento, que es ya que es el resto de la vida útil del sistema de incendio, ya que estos sistemas son muy costosos y uno no desea que si uno instala, esa inversión se vaya a echar a perder por falta de mantenimiento. Continuando con el plan maestro, como ya dije, es la base de la implementación de la protección de incendio. Lo importante del plan maestro es que no solamente te dice qué tú necesitas o cómo se debe proteger esta facilidad o fábrica, sino que también te dice a qué plazo yo debería implementar esa protección, ya que para las fábricas de producción de plástico, en muchos casos es un proceso que puede llevar años. Entonces, a veces hay que priorizar ciertas áreas o ciertos procesos deberían tener más probabilidad de protección, ya que son más críticos por el asunto de, ya sea no solamente protección de propiedad, sino también de la cesantía de lucro o la continuidad de operaciones. Luego, también los planes maestros típicamente tienen a decir los costos estimados de cuánto cuesta la protección de incendio. Esto es crítico para aquellas fábricas que tienen un CAPEX, que tienen que llevar un presupuesto para implementar protección de incendio en varios años. Algo que los planes maestros detallan, si ustedes tienen un plan maestro, van a ver que se va a hablar de protección contra incendio pasiva. Y algo que se ve es, por ejemplo, la separación entre un riesgo y otro. Si, por ejemplo, yo tengo un tanque de combustible, ¿qué distancia debería estar ese combustible de otro para que si se me quema uno no me afecte el tanque siguiente? En algunos casos puede ser 3 metros, en otros casos puede ser 15 metros. Hay tablas en las normativas que te dan una distancia mínima. Otra forma de separación es por barreras cortafuegos, y esto se usa mucho en interiores de los edificios. Las normativas hacen mucho énfasis en hacer separación entre diferentes tipos de ocupaciones, que eso hablaré un poco más adelante. Y finalmente, otra protección contra incendio pasiva es la ignifugación, y esto se hace usualmente cuando tenemos estructuras que no son resistentes al fuego, por ejemplo, una estructura metálica, que con el calor tienden a colapsar rápidamente. Uno aplica un material cementicio para darle cierta resistencia al fuego. Esto no es una pintura como mucha gente hace creer, sino que es un material que parece un cemento, que se aplica, tiene un espesor, puede ser milímetros, puede ser centímetros, y para lograr la resistencia al fuego deseada. Continuando con la parte de separación entre ocupaciones, aquí pueden ver una tabla de la típica resistencia al fuego que las normativas de NFPA requieren para separar una ocupación de otra. Entre ocupación de un mismo tipo, la resistencia al fuego no tiende a ser 1 hora. Cuando ya son ocupaciones muy diferentes, se requiere mayor duración de resistencia al fuego. Si se fijan, entre una ocupación industrial y una ocupación de almacenamiento, las normativas solamente piden 1 hora de resistencia al fuego. Pero si, por ejemplo, pasamos de almacenamiento a negocios o industria a negocios, como son ocupaciones muy diferentes, con características muy diferentes en cuanto a los ocupantes y los riesgos que hay, entonces se requiere mayor resistencia al fuego, que en este caso sería de 2 horas. En los planes maestros también se ve la parte de seguridad humana y específicamente la parte de evacuación. ¿Qué hacer para lograr evacuar todos los ocupantes?
Entonces, en ese caso se hacen cálculos de carga de ocupantes de las diferentes habitaciones, áreas o de un edificio completo. Esto me va a determinar qué tantas salidas se necesitan y qué capacidad o ancho debería tener. Por ejemplo, yo puedo tener pocas salidas de mucha capacidad, es decir, salidas bien anchas, o puedo tener muchas salidas más estrechas que tienen menor capacidad para egreso. Algo que se ve mucho y es parte cuando se aplica la parte de protección por incendio por prescripción son las distancias de recorrido, es decir, la distancia que hay entre cualquier punto de un edificio hasta la salida hacia afuera del edificio. Entonces, eso es algo que todas las normas prescriben, tienen diferentes distancias que pueden ir desde 15 metros hasta 120 metros dependiendo del tipo de ocupación. Los medios de egresos, todos deben estar iluminados. Se necesita iluminación artificial. Hay un mínimo de iluminación que deben tener. En algunos casos se permite iluminación natural, que es el caso para ciertas ocupaciones industriales y ciertas ocupaciones de almacenamiento, cuando solamente están ocupados de día. Y también hay que proveer iluminación de emergencia. Continuando ahora con la parte de sistemas de protección. Bueno, parece. Prácticamente no requieren los gabinetes. El gabinete tiende solamente a utilizarse para algunos riesgos muy específicos o cuando se quiere disminuir la cantidad de extintores en un edificio. En extintores, disculpen. En cuanto a los monitores, esto es típicamente utilizado para ciertos riesgos, usualmente cuando no se puede proveer de aspersores a un riesgo o cuando no se tiene una brigada entrenada para esos riesgos especiales, se instalan monitores. Pero el principal sistema de protección contra incendio manual es el extintor, que es algo que en mi parte recomiendo que toda fábrica de producción de plástico deberían tener, ya que permite una gran cantidad de volumen de agua que puede ser utilizado por los bomberos. Ok, gracias. Entonces, entrando a la parte de sistema de protección contra incendios automáticos, un plan maestro podía recomendarle un sistema de alarma dependiendo del tamaño de la ocupación o la cantidad de ocupantes, que es el factor principal para determinar si necesita un sistema de alarma o no. Como ya está diciendo, el principal objetivo de los sistemas de alarma es salvaguardar las vidas humanas. Y para ello es importante notificar a los ocupantes. Algo que no es muy necesario es detectar un incendio. Y si se fijan en la norma en FPA, incluso en el mismo reglamento local, estos no piden detección de incendio en prácticamente en ningún sitio. Solamente para algunos riesgos especiales, como por ejemplo un cuarto de cómputos o un lobby de ascensores, es que se requiere detección de incendios. En este caso es detección de humo. Pero el principal sistema de protección automático son los sistemas de rociadores. En los últimos 100 años que se lleva en estadística han sido el sistema más confiable y efectivo y en los próximos 100 años van a seguir siendo el sistema más efectivo en combate a incendios. Hay varios tipos de sistemas de rociadores dependiendo de las necesidades o del riesgo que haya presente. Cuando hay sistemas de supresión a base de agua, entonces es frecuente encontrar una red de incendio, un tanque de agua y una bomba contra incendio. Las redes contra incendio pueden ser soterradas preferiblemente o aéreas y es donde se conectan todos los sistemas y lo hidrante de facilidad. Estas redes hay que hacerle sus pruebas anuales y si son aéreas hay que hacer una prueba cada 5 años de inspección por corrosión. En este caso aquí pueden ver cómo se está haciendo una prueba de hidrantes en la foto.
Los tanques pueden ser combinados con la misma agua de la facilidad, es decir, tú puedes tener una misma cisterna que tenga tanto tu agua para los procesos o uso doméstico como agua contra incendio. El único requerimiento es que si el nivel del agua baja por debajo del que te requiere las normativas para proteger la facilidad, entonces tienes 8 horas para reponer el agua. Finalmente tenemos a las bombas contra incendios, que son el corazón de todo sistema de supresión a base de agua. Las bombas contra incendios son equipos muy costosos y es algo que hay que dar su inspección y mantenimiento de una forma bastante religiosa. En el video pueden observar cómo se está haciendo una prueba de desempeño a la bomba de incendio, que es una prueba anual que se le hace para determinar si la bomba está operando como debe de ser. Y a continuación le voy a pasar a Jaime Moncada, que va a continuar con el resto de la presentación. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Por tus palabras. Bueno, varias cosas que rescatar. Primero, esa gran cantidad de normas, ¿no? De pronto es para todos nosotros, para ustedes, y imagínense para nosotros cuando tenemos que ir a una planta como esta, la cantidad de normatividad que hay. Afortunadamente o desafortunadamente, una de las áreas más normadas que hay en ingeniería es la protección contra incendios. Es decir, hay un gran número de normas que basadas sobre todo en experiencia, nos dicen cómo se tienen que proteger las instalaciones. Son normas que generalmente son muy profundas, que tratan de abarcar muchos riesgos. Entonces es difícil a veces maniobrarlas, entenderlas, identificar qué es lo que la norma te quiere decir acerca de cómo proteger una instalación. Por eso lo que hablaba Manuel acerca del Plan Maestro de Seguridad contra Incendios es tan importante. Hablaba también Emanuel de que los plásticos, pues estos polímeros orgánicos son obviamente combustibles, pero tienen una característica y es que al quemarse tienen una muy alta temperatura. Son equivalentes a un incendio clase A. O sea, si ustedes ven uno de los extintores, se acuerdan que ese extintor clase A, B o C, este incendio se puede apagar como se apaga un incendio de madera o un incendio con elementos clase A. Y para ello el agua es muy, muy efectiva. Entonces quisiera tomar los siguientes minutos para hablar un poquito acerca de los rociadores automáticos. Emanuel tocó muy por encima el hecho de que los rociadores son muy, muy eficientes, son muy efectivos. Y la manera como los rociadores están diseñados en el día de hoy, en un incendio típico, de hecho aquí dice en el 88% de los incendios, únicamente se abren 1 a 2 rociadores. Desafortunadamente Hollywood nos ha vendido esta idea de que cuando hay un incendio se abren una gran cantidad de rociadores y se inunda todo el edificio, toda la fábrica. Y eso está muy lejos de la realidad. Ahorita les vamos a mostrar videos de diferentes incendios y van a ver que con 1, 2 o 3 rociadores se puede controlar la mayoría de los incendios en la mayoría de los riesgos, siempre y cuando los rociadores obviamente estén bien diseñados. Es un sistema, Emanuel estaba diciendo que es un sistema costoso, pero eso depende. Hablábamos, por ejemplo, de que la normatividad se está yendo a no requerir sistemas de detección de humo y requerir sistemas activos de protección como los rociadores. Y tenemos que entenderlo desde la siguiente manera. Una manera, obviamente, de entender todo esto es si hacemos un análisis de costo-beneficio. Si yo, por ejemplo, instalo un sistema de detección en mi planta, ese sistema obviamente va a detectar el humo un poco antes que el rociador automático. Va a tener un costo mucho menor que el sistema de rociadores automáticos. Tal vez una cuarta parte del costo de los rociadores es un sistema
bien instalado, bien diseñado, detección y alarma. Pero es un sistema que tiene un ciclo de vida muy corto. Generalmente es un ciclo de vida de más o menos 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Dependiendo de la instalación, si es una instalación, por ejemplo, muy sucia, una instalación industrial, el detector de humo va a funcionar, va a durar menos que en una instalación, por ejemplo, en una oficina donde es un ambiente mucho más limpio. Pero lo que va a ocurrir después de 10 años de uso de este detector es que la tecnología de ese sistema, que es una tecnología electrónica, muy posiblemente ya no se hace. O sea, las siguientes evoluciones de ese panel y de ese detector hace que ese detector de hace 10 años ya no se construya y ese detector de hace 10 años ya no es compatible con el panel que se construyó en esa época o el que se va a instalar nuevo. Mientras que el sistema de rociadores automáticos no tenemos muy claro qué tan larga es su vida útil. Hay sistemas en Argentina, en el norte de México, en los Estados Unidos, de rociadores automáticos que llevan más de 100 años instalados y ahí siguen funcionando. Lo que la NFPA requiere es que después de 50 años de uso, el rociador automático se tomen una muestreo de esos rociadores y se mande al fabricante para ver ese rociador en qué estado está. La normativa que se utiliza para la instalación de los rociadores es NFPA 13, o sea, otra norma más. Pero también, como mencionaba anteriormente, hay ciertos clientes en la República Dominicana, sobre todo las farmacéuticas en la República Dominicana, muchas de ellas son protegidas por FM y ellos utilizan una norma que es diferente en su metodología de diseño que la NFPA 13. Entonces es muy importante, como mencionaba Emanuel, saber quién es el asegurador de mi instalación para escoger el programa adecuado. El sistema de rociadores automáticos lo muestra acá en las estadísticas, es un sistema muy eficiente. Durante el siglo XX, en la mayoría del siglo XX, se pensaba que los sistemas de rociadores estaban entre un 97 a un 99% de eficacia. Esa eficacia ha bajado. Y lo que nos hemos dado cuenta es que las veces que los sistemas de rociadores funcionan correctamente, estadísticamente no nos damos cuenta. Porque es, por ejemplo, recuerdo un cliente nuestro en la Ciudad de México, protegió todos, es una compañía hotelera, protegió sus hoteles con rociadores automáticos. Y hace unos años nos llamaron y nos dijeron que tuvieron un incendio en su hotel en frente de la calle Reforma, la más importante de la Ciudad de México. Un cuarto de mucamas, las mucamas pusieron las toallas muy cerca de una luz incandescente, la luz se calentó la toalla se prendió, en el cuarto había un rociador, el rociador se operó en cuestión de minuto y medio, apagó el incendio. Obviamente sonó la alarma, tuvieron únicamente que evacuar momentáneamente ese piso, pero no se llamaron a los bomberos. Y cuando hicieron un estimado de lo que costaba la limpieza del cuarto y la repintura de lo que se había dañado con el incendio, se dieron cuenta que era mucho menor que el deducible que les cobraba la compañía de seguros. Entonces nunca se llamó tampoco a la compañía de seguros. Entonces ese tipo de incendios no están entrando en las estadísticas, únicamente están entrando en las estadísticas aquellos incendios donde, por ejemplo, en ese mismo hotel hay un proceso de mantenimiento de un piso, se cerró la válvula, hubo un incendio porque había un trabajo en caliente y obviamente el sistema de rociadores no estaba prendido. La realidad es que no hay un sistema de protección contra incendios que tenga el nivel de eficacia, de efectividad que tienen los rociadores automáticos. Para tomar un solo ejemplo en las plantas que ustedes tienen, y obviamente pues hablamos mucho del plástico y de los riesgos de la manufactura del plástico, pero un área latente de riesgos es el área de bodegaje. Entonces les voy a mostrar muy rápidamente un incendio que yo tuve la oportunidad de documentar a nombre de la NFPA que ocurrió ya hace muchos años. Tal vez fue el primer incendio de una bodega moderna
en Latinoamérica de gran altura. Y ese incendio, lo pudimos documentar, fue un incendio de 15.000, una bodega de 15.000 metros cuadrados de área construida, estanterías de 6 metros de altura. Hubo una pérdida en ese momento de $45 millones. El edificio era relativamente nuevo y el grupo de seguridad había decidido que no iban a poner rociadores automáticos porque lo que había ahí era producto terminado. Entonces ellos pensaban, como habían visto en las películas de Hollywood, que si hay un incendio, los rociadores se van a abrir y van a dañar el producto terminado. Entonces instalaron un sistema de detección de última tecnología, el cual funcionó perfectamente. En cuestión de menos de 1 minuto detectó el incendio. La persona de seguridad, esto es en la mitad de la noche que ocurrió el incendio, la persona de seguridad se acercó, confirmó, tomó una decisión muy buena que fue llamar inmediatamente a los bomberos. Los bomberos de la ciudad de Cali son los bomberos voluntarios, es un muy buen cuerpo de bomberos. Respondió inmediatamente, en menos de 5 minutos ya estaban en la instalación. Y los bomberos me dieron a mí, nosotros abrimos las puertas, vimos lo que estaba dentro y cerramos las puertas, porque sabíamos que ahí no podíamos entrar. Porque en ese tipo de incendios, y ahorita vamos a ver las películas de los diferentes incendios, la inestabilidad de la estructura la estabilidad de la estructura es muy pobre. Esto es, por ejemplo, una foto del techo después del incendio. El techo se cayó todo, porque ese techo era un techo metálico, como en la mayoría de las bodegas, que no tiene resistencia al fuego. Y ese incendio, el incendio de la bodega, es un incendio de mucha temperatura, que muy rápidamente va a sobrellevar la fuerza portante de la estructura. Y la estructura del techo se va a caer. Y lo mismo va a ocurrir con la estructura de las estanterías. Otra cosa interesante en este tipo de incendios es que las cosas muy rápidamente se dañan. Entonces los bomberos en realidad ya no tienen ningún objetivo de protección contra incendios. Entonces deciden, por ejemplo, no continuar echando agua al incendio porque ya todo está quemado. Obviamente el incendio va a durar 1 día o 2 días más, pero ya no hay nada que salvar. Entonces los bomberos no echan agua porque si echan agua se va a crear un sistema ambiental con el proceso de reciclamiento del agua de la ciudad. Si le echan miles de millones de galones de agua, esa agua se va a ensuciar con el producto que está ahí y va a ser muy difícil para la ciudad volver a recuperar esa agua y volverla a reinyectar en la red de la ciudad. Lo que había ahí en ese incendio eran botellitas de plástico, en este caso Milanta, que era un antiácido bucal. Obviamente esto está con un antiácido que no es combustible, pero obviamente el plástico lo es. Ese plástico está encapsulado en plástico para formar 12 docenas, las cuales están en una caja, que están en otra caja y están en otra caja más grande, que se montan encima de una estiba de madera y para rematarse se le pone un encapsulamiento adicional en plástico. O sea, eso es extremadamente combustible. Y vemos las fotografías. O sea, si ustedes se ponen a pensar, mandar una brigada contra incendios a un incendio generado en un área de almacenamiento, es demasiado peligroso. Entonces, digamos, la NFPA y las prácticas de protección contra incendios indican que cuando hay un área de almacenamiento, el incendio se ha generado y no hay rociadores automáticos, la brigada ni los bomberos deberían entrar. Anteriormente, en la presentación de Manuel, él mostró un video un video que se hizo en el laboratorio de Huele. Esto es un video de NFPA, pero es en el laboratorio de Huele, en el laboratorio de fuego de Underwriters Laboratories en Illinois, en Chicago. Y no sé si se ve muy bien, pero ahí han iniciado el incendio. Y más o menos a los 42 segundos ese incendio va a llegar al techo. Una de las cosas que llama la atención es que generalmente los incendios se demoran en gestar, pero una vez hay llama, ese incendio crece exponencialmente, a T al cuadrado. O sea, es decir, el incendio es, 2 segundos después es 4, 3 segundos después es 9. Y ahí ya vemos que el incendio llega al techo. Y más o menos a los 45 segundos
de iniciar la llama, van a operar los rociadores automáticos. En este momento han operado los rociadores automáticos y el rociador empieza a hacer dos cosas. Por un lado, empieza a apagar este incendio, pero empieza también a mojar las cajas que están acá. Aquí ya funcionó el rociador de este lado, entonces va a ocurrir lo mismo. Estas cajas están mojando, es decir, la radiación no las va a afectar, pero también el rociador empieza a gotear y va bajando la llama como un martillo le pega a una puntilla. Entonces la llama empieza a bajar, a bajar, a bajar. Lo que ustedes están viendo en este momento es vapor. Esa agua, al entrar en contacto con la llama, se evapora, obviamente 1600 veces en volumen. Y lo que están viendo ustedes es un vapor con un poco de humo. Esta parte del video es con una cámara infrarroja, entonces están viendo ustedes acá que la llama en las partes superiores es cada vez, o el calor es cada vez menor. Esto es más o menos unos 7 minutos. Por ahí en unos 10 minutos de este incendio, el incendio va a estar controlado. Y se utiliza la palabra control porque los rociadores automáticos en un incendio como estos nunca van a terminar de extinguir el incendio. Va a tocar después cerrar las válvulas y después venir, ya sea con un extintor o con una manguera, y terminar de apagar pequeños ámberes que están todavía prendidos para que ese incendio no vuelva a prenderse otra vez. Este incendio es un incendio en el laboratorio de Factory Mutual. El anterior era el laboratorio de UL, es el de Factory Mutual. Y este incendio muestra dos historias. Muestra la parte derecha, vamos a ver la protección con rociadores, y en la parte izquierda vamos a ver la protección sin rociadores. Son estivas de 3 niveles de altura. Estas estivas tienen cajas de cartón en las cuales hay vasos de poliestireno, estos vasos desechables blancos que muchos restaurantes, sobre todo de comida rápida, nos dan. Y se ven como más o menos a los 43 segundos en el lado derecho opera el rociador automático. En el lado izquierdo tenemos una protección mucho más común, donde tenemos un detector de humo que muy posiblemente funcionó a los 20 segundos o algo así, es decir, hay una diferencia de más o menos 20 segundos. En este momento, muy posiblemente se está llamando a la brigada contra incendios de la planta para que ellos respondan. Ellos van a tener que ir a un sitio donde ellos tienen su equipo. Entonces van a aperarse de su equipo. Después van a tener que ir a conectarse a las mangueras y van a tener que entrar acá. Muy posiblemente van a entrar, si lo hacen rápidamente, a 3, 4, 5 minutos. Si vamos a esperar a que lleguen los bomberos de la ciudad, bueno, estamos pensando, quién sabe, 7, 10, 15 minutos, ustedes me dirán. Pero lo que está ocurriendo aquí es que más o menos todavía se ve aquí un poquito de la llama en el lado derecho, en la parte inferior, la llama de los rociadores. Pero una de las cosas que está ocurriendo en la parte de izquierda es que en este momento ya la temperatura del techo llega a más de 500 grados. La fuerza portante de una viga decrece en un 50% a 500 grados. Y generalmente la tasa de diseño, el factor de diseño es de 2. Entonces, en este momento, no estamos ni en 3 o 4 segundos. Muy posiblemente el techo ya empieza a caerse. El rociador en el lado derecho ya controló el incendio. A los 2 minutos y 20. O sea, es impactante, ¿no? Cuando ve uno un incendio con rociadores automáticos a uno sin rociadores. Ahora, instalar rociadores automáticos no es, digamos, comprar rociadores e instalarlos de nuevo. Ese diseño de rociadores tiene que ser compatibles al riesgo. Una de las cosas que nosotros como ingenieros de incendios tenemos que hacer es tratar de estimar qué cantidad de agua, a qué densidad de agua
a qué temperatura debe operar este rociador, cada cuánta área debe haber rociadores, qué tan rápido debe operar los rociadores. Y dependiendo del riesgo, uno elige ese rociador y ese criterio de diseño. El rociador que ustedes están viendo en pantalla es el rociador típico de un área de almacenamiento, que es un rociador que se llama ESFR. Respuesta rápida, supresión temprana. Es un rociador que funciona a alta presión. Este rociador requiere más o menos 50 psi. Tiene un orificio grande. Y de este rociador pueden salir en un incendio 100 galones por minuto. Está diseñado para que la gota de agua que sale de ese rociador y le pega al deflector salga con suficiente velocidad para que traspase la pluma de humo, que tiene calor, es decir, que no se evapore viajando a través de la pluma de humo para que esa agua pueda llegar a la base del incendio, donde está la llama, y lo pueda apagar. Lo que es importante entender es que, como vimos anteriormente, la extinción manual tiende a fallar. De hecho, NFPA te dice que si tú quisieras tener mangueras de protección contra incendios en tu instalación, es opcional. Te requiere que tengas rociadores automáticos, pero deja la instalación de gabinetes equipados de manguera de manera opcional. En ningún caso te requiere, estoy hablando de la normativa de la NFPA, y creo que lo mencionó Emanuel, en la normativa dominicana, requiere que los detectores de humo sean instalados en una instalación tanto industrial como de bodegaje. Y los rociadores, hay que entender, no son un sustituto de los rociadores automáticos. Ahora, estamos hablando de los rociadores automáticos y yo no quiero que ustedes entiendan que en toda su instalación de manufactura de plásticos van a tener que haber rociadores automáticos, porque de pronto los rociadores automáticos van a estar en ciertas áreas y en ciertas áreas no. Eso es algo que se tiene que definir en el plan maestro. Uno de los problemas que tenemos con los rociadores es que nosotros, por la normativa o los estudios que se han hecho acerca de rociadores, son generalmente con techos con una pendiente inferior a 17.7%. Y nosotros en Latinoamérica y en la República Dominicana es el caso. Hay bodegas que tienen pendientes superiores. Entonces es muy difícil a veces saber cómo se protegen. Ahí tendríamos que hacer un diseño por desempeño, como mencionaba Emanuel. Las cortinas de humo están prohibidas. Los extrusores de humo son problemáticos. Es decir, tú no puedes tener un sistema de rociador y un sistema de extracción de humos para que funcionen paralelamente. Si los tienes que operar después de que funcionen los rociadores. Una de las cosas que uno como diseñador trata de evitar es poner rociadores dentro de las estanterías porque tienen su riesgo. A veces los golpean cuando se mete con un montacargas una caja y rompe el rociador o lo puede romper. La decisión de utilizar FM y NFPA. Y lo que hablaba Emanuel, y esto hay que decirlo con mucho respeto. Porque ustedes en la República Dominicana es un país donde lo tienen todo, es decir, tienen instaladores, compañías instaladores de protección contra incendios que son de clase mundial, y tienen compañías instaladoras que es de lo peor que uno haya podido haber visto en sistemas de instalación. Es decir, estos señores tienen que competir con unos tigres que están por el dinero, no por hacer una buena instalación. Entonces, en un proceso donde se llaman compañías de instalación sin un diseño, o les pide uno a esas compañías que hagan el diseño, se corren muchos riesgos porque ellos pueden de pronto recomendar lo que ellos venden y no lo que ustedes necesitan. Mientras que si ustedes cuidadosamente separan esos dos procesos. Y pueden invitar a los instaladores, pero les dicen, mire, si usted se gana el diseño, usted no puede participar en la instalación. Para que ellos diseñen lo que tienen que diseñar. Yo creo que si ustedes hacen eso, ganamos todos. Ganan los instaladores buenos, ganan compañías como ustedes porque van a invertir dinero bien invertido.
y van a ganar también las compañías de seguros que están siendo muy golpeadas en su país porque son los que al fin del día terminan pagando todos estos grandes incendios. El último ejemplo que les voy a dar muy rápidamente es otro ejemplo de otra bodega mucho más alta que las que hemos visto anteriormente. Es una comodidad clase 4, aquí no hay plásticos, pero es un riesgo importante. No ha sido encapsulada. En realidad, lo que vamos a ver acá son lavadoras de plástico que han sido con poliestireno, o sea, con esta cosa blanca, ¿no? El poliestireno, y están en una caja. Estas lavadoras de plástico se ha hecho el incendio aquí lo ven, vamos a los 17 minutos, 18 minutos del incendio. Y ese incendio al principio se ve muy lento, pero apenas empieza a crecer. A mí siempre, yo he estado viendo incendios de hace 35 años, que fue la Escuela de Ingeniería de Incendios, y después de que se genera, se crecen muy rápidamente. Y aquí vamos a ver otra vez como a los 40 y... ¡tum! Primer rociador y segundo rociador. Abren 2 rociadores, uno a los 42 segundos y uno a los 43 segundos. Y la cámara va a hacer lo opuesto, va a empezar a bajar, porque el rociador le empieza a pegar a esa llama y se va para abajo, para abajo, para abajo. Y bueno, y vamos a ver que más o menos a los 2 o 3 minutos, antes de que la brigada muy posiblemente ya esté aperada y llegue al incendio, ya el incendio está controlado. Entonces, es un sistema increíble. Este rociador automático funciona con un elemento térmico, en este caso es un bulbo que está dentro del bulbo, tiene un alcohol que se expande muy rápidamente con la temperatura. Cuando ese alcohol llega a los 68 grados, ese bulbo se rompe. Vamos a ponerlo otra vez. Ese bulbo se rompe. Se desaloja un tapón. Permite que el agua pase, le pegue al deflector y el deflector distribuye el agua encima del incendio. Pero es muy importante que dependiendo del riesgo, esa densidad de agua sea la adecuada para poder controlar ese incendio. El uso de los rociadores obviamente han estado en los Estados Unidos durante muchas décadas. En realidad los rociadores fue una innovación que tiene ya casi más de 100 años, como 120 años de que se inventaron los rociadores. Pero con el tiempo, esto es una estadística, por ejemplo, de los Estados Unidos en los últimos 40 años, se ve como la tendencia de los incendios ha bajado. Y es muy interesante porque los Estados Unidos en estos 40 años ha crecido en un 44%. Es decir, si los incendios hubieran seguido igual de problemáticos en 1977, en el año 2017 deberían haber 44% más incendios. Pero lo que encontramos es que la cantidad de incendios ha decrecido en estos años, en una tercera parte, en estos 30 años de estadísticas. El costo de los incendios también ha decrecido en una tercera parte. Los muertos en incendios no residenciales por millón de habitantes ha bajado en una séptima parte, en 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que en los Estados Unidos, como vamos a ver ahorita para terminar, el problema de los incendios se centra en la residencia. Y si nosotros sacamos de la ecuación los incendios residenciales y dejamos únicamente los incendios estructurales, es decir, los incendios en las industrias, en los centros comerciales, en los hospitales, en los hoteles, en las oficinas, en los aeropuertos, y analizamos el número de muertos, en los últimos 30 años, ese número de muertos ha bajado se divide o sea, es 7 veces menor hoy día que en el año 1977. Es algo increíble. Y obviamente el problema es aquí en los Estados Unidos, la construcción, a diferencia de la República Dominicana, aquí se construye en madera, pero la normativa de la NFPA desde el año 2010 requiere que las casas sean protegidas con
rociadores automáticos. Entonces, aquí tenemos una típica salón de una casa, tenemos los rociadores que van a operar. Y desde donde les estoy hablando yo, esta es la casa donde yo resido, este es el cuarto de huéspedes, aquí, ahí, allá arriba, yo estoy en la parte inferior de la casa, en mi oficina. Y la norma me pide que yo tenga una alarma de humo que está diseñada para despertar a una persona que está durmiendo y rociadores automáticos. Entonces, toda esta casa tiene rociadores automáticos y obviamente ese impacto en la estadística la vamos a ver 30, 40 años desde este momento. Entonces, para concluir, pues es muy importante que ese riesgo se analice. El riesgo, obviamente, en las instalaciones que ustedes tienen es un riesgo muy importante. Es un incendio que se desarrolla muy rápidamente. Es un incendio que crea mucha temperatura. Y generalmente, pues, escapa de la pericia de la brigada contra incendios o de los bomberos de la ciudad o de un sistema de detección. Entonces, en muchos casos, una de las soluciones es un sistema de supresión. Rociadores automáticos es tal vez una de las mejores opciones, pero esto obviamente no se instala en toda la instalación. Hay que hacer un plan maestro, ya lo dijo Emanuel, es una muy buena idea arrancar con un plan maestro. Ese plan maestro te va a decir que es como un mapa, te va a decir por dónde tienes que ir, cuánto te va a costar llegar al final, cómo lo puedes subdividir en los próximos 3, 4, 5 años. Es un documento que lo puedes llevar a tu compañía de seguros y negociar con ellos la protección continuada de esa compañía a tu riesgo, porque tú estás demostrando que lo has analizado, que lo vas a hacer, que vas a hacer una inversión en los próximos años para mejorar tu protección contra incendios. Y finalmente, pues, contratar a los mejores. Yo decía que el Santo Domingo o la República Dominicana es uno de esos países, como muchos otros países en Latinoamérica, donde uno en las licitaciones ve gente que está en este negocio de la protección contra incendios porque tomó una decisión de hacer dinero, y hay gente que lo hace de una manera muy, muy responsable y hace instalaciones muy bien hechas. Cristi. Aquí estamos. Bueno. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias, Manuel, por la gran presentación. Yo creo que después de eso podemos prevenir muchos incendios. La verdad es que han dado mucha información muy valiosa y espero que todos los que estén aquí hayan podido sacarle provecho a esta magistral exposición que ustedes han hecho. Así que muchas gracias. Perfecto. No sé si podemos ya con Mariana ir moderando las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Sí, a ustedes. Listo. Entonces vamos a empezar con las preguntas, que llegaron varias muy buenas preguntas. La primera la hace Jorge Mayol. Jorge quiere preguntarle a Emanuel, cuando estabas hablando ya casi al principio, Emanuel, ¿rociadores de agua o espuma? Rociadores de agua. La gran mayoría de los sistemas rociadores serán de agua. Espuma se utiliza solamente cuando se está tratando de ciertos líquidos inflamables. Y aún así, en algunos casos es preferible utilizar agua. En esos líquidos inflamables, la espuma es solamente para reducir más bien el volumen necesario de agua. Y esto es porque la espuma solamente funciona bidimensionalmente, en un plano. Entonces, cuando son comodidades sólidas, es decir, mercancías sólidas, la espuma no va a hacer nada. Entonces, el espuma solamente está reservado para líquidos inflamables cuando el cliente no posee una reserva suficiente de agua. Listo. La siguiente pregunta la hizo Eduardo Arias. Bueno, es una pregunta, es un comentario para ti también, Emanuel. Dice que el gas butano también se usa en algunos procesos. Sí, exacto. Sí, hay algunas instalaciones con gas butano. En ese caso se aplica igual NFPA 54 para todo lo que sea desde la válvula reguladora, las tuberías y los equipos que utilizan gas butano. Y el tanque se instalaría utilizando NFPA 58. Listo. La siguiente pregunta la hace Oscar Almonte.
Cuando se inicia un incendio por causa eléctrica, ¿qué medidas de protección se toman para eliminar de manera automática la causa de la ignición? Wow, bueno, si quieres lo respondo yo. Bueno, a ver, los sistemas eléctricos están obviamente diseñados originalmente para que no haya, no sean una fuente de incendios. Pero, una vez más, a veces la instalación eléctrica se hace en muchos de nuestros países de una manera muy artesanal. Y, ¿no? Ser electricista a veces no toma mucho conocimiento para entrar en la industria. Entonces, estas instalaciones no están bien hechas. Desafortunadamente, el problema es que hay un cortocircuito, hay un sobrecalentamiento de un cable, hay un cortocircuito, hay una chispa y ya en ese momento es muy tarde para que la instalación eléctrica se pueda hacer algo para mitigar el incendio. Ya el incendio es parte de otra cosa. Quemó el plástico, entonces ya se vuelve otro problema. Entonces es complicado de responderlo desde ese punto de vista, creo yo. Listo. La siguiente pregunta la hizo Javier Fernández. ¿Cuál es el criterio para elegir el sistema de rociadores, base de agua, gas o químico? Bueno, esta la puedo responder yo. Los agentes gaseosos y la agua pulverizada y ese tipo de sistemas de supresión especiales solamente son para ciertos riesgos especiales. Por ejemplo, en un cuarto de data, muchos clientes prefieren utilizar un sistema gaseoso, ya sea Novec, FM200, etcétera. Por ejemplo, si tenemos una esfera o un cilindro de GLP, esto típicamente se protege con aspersores, que es un sistema de agua. Pero ya para lo que es un típico edificio, el interior, en la mayoría de los casos se utiliza rociadores con agua. Espuma, como dije, solamente se utiliza cuando el riesgo es líquido inflamable. Y esa espuma es solamente para ciertos casos. En muchos casos, si tenemos agua suficiente, podemos hacer un sistema completamente con agua. Listo. Jordi Almanzar pregunta, ¿qué impacto tendría un incendio en horas de la noche en una fábrica de plásticos, ya que habrá una reducción de personal? Bueno, claro, ese es el peor escenario, ¿no? O sea, no hay nadie, no hay brigada contra incendios, no hay gente. Un argumento de peso para de pronto poner rociadores automáticos. Listo. La siguiente pregunta nos la hace Jorge Galván. ¿Son los rociadores, creo, los adecuados para ser instalados en áreas de producción donde están encima o próximos a las maquinarias y equipos eléctricos y electrónicos? Bueno, uno de las falacias que hay, y tal vez esta nos la vendió la gente que vende los agentes limpios, ¿no? Que tienen videos que muestran que los rociadores rompen o dañan los equipos eléctricos. Pero, por ejemplo, en un cuarto eléctrico es mejor poner un rociador automático que una persona vaya con un extintor y trate de apagar el incendio. Pero también hay que hacer una pregunta antes. Yo no estoy seguro si en todas las áreas de manufactura es necesario poner rociadores automáticos. O sea, aunque hemos hablado mucho de los rociadores automáticos, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace el plan maestro de evaluar muy bien dónde se van a poner los rociadores automáticos. Pero sí, los rociadores automáticos tienen que estar encima de una maquinaria. No creo que debemos tenerle mucho miedo a que esos rociadores mal funcionen y se dañe la maquinaria. Esos rociadores únicamente van a funcionar cuando el incendio ya está suficientemente grande, por consecuencia esa maquinaria se ha dañado. Y lo que se está evitando es que ese incendio salga no crezca, además de ser un incendio de 10 o 15 o 20 metros cuadrados. Gracias. A ver, Hugo Matos pregunta, en una fábrica de plásticos que no tiene nada o prácticamente nada, ¿por dónde empezarías? ¿A qué le darías prioridad?
Excelente pregunta, Hugo. Yo creo que ya está el plan maestro. Yo creo que la primera inversión que debes hacer es gastarte unos pesitos, unos pesos dominicanos en traer a alguien que te ayude a definir qué es lo que tienes que hacer. Listo. Miguel Martínez pregunta, ¿cuál es el área máxima de fuego que abarcan los rociadores? Hola, puedo responder yo. Depende. Sí, esa es la gran palabra, depende. Depende si es un rociador para un almacén, un rociador de cobertura extendida o un rociador estándar. En un almacén, típicamente el rociador tiene un área de cobertura máxima de 9 metros cuadrados. El rociador, cuando ya estamos en un área de producción o un área de oficina, puede ir desde los mismos 9 metros cuadrados hasta 20 metros cuadrados, dependiendo del nivel de riesgo. Mientras más bajo el nivel de riesgo, es decir, menos cantidad de combustible, el área de cobertura del rociador puede aumentarse. Y en algunos casos, algunas instalaciones hay rociador de cobertura extendida que puede incrementar el área, si mal no me equivoco, a algo más de 20 metros cuadrados. Pero eso solamente se usa en áreas con riesgo ligero y como plazas y centros comerciales. Okay. A ver, Ronald pregunta, ¿existe la manera, debido a la volatilidad de los productos plásticos que manejan las empresas de producción de plástico, de que sea de uso obligatorio la instalación de sistemas contra incendio en estas empresas para poder empezar a operar? Bueno, a ver, yo creo que lo tenemos que responder los dos, Emanuel y yo. Yo lo quiero responder desde el punto de vista de la NFPA. La NFPA en el área industrial es muy cuidadosa en requerir rociadores dependiendo del riesgo. Entonces, todo depende del riesgo. Es decir, yo quiero reiterar, en la mayoría de las instalaciones de plástico es muy posible que hayan rociadores. Es muy probable que haya rociadores, pero es posible que esos rociadores no estén en toda la planta. Esa decisión hay que tomarla con mucho cuidado. Yo no sé, Manuel, desde el punto de vista de la normatividad dominicana, cómo lo afronta. Por ley, que es lo que hay que cumplir, el reglamento local, el R032, solamente requiere, primero, como ya dije, hay ocupación de almacenamiento, ocupación industrial, que es donde están las máquinas de procesos. Para donde están las máquinas de proceso, solamente se requiere si se considera riesgo alto. Es obligatorio el uso de rociadores. Lo mismo con almacenes. En almacenes de riesgo bajo y ordinario no los requiere, pero sí los requiere cuando son almacenes de alto riesgo. Ahora, otro factor que entra ahí, que es independiente a lo que te diga la ley, son las aseguradoras. Puede ser que tú tengas un almacén que el reglamento te diga, tú no requieres rociadores. Pero la compañía aseguradora te va a decir, mira, aquí tú tienes cierta mercancía de alto valor, yo hice mi estudio, aquí si hay incendio se va a perder todo esto, yo voy a tener que desembolsar muchos millones de pesos, por lo tanto te recomiendo que pongas un rociador. Y en esos casos ahí entra una negociación de que, por ejemplo, que es lo que sucede con la asegurada de fuego, como FM Global, que te dice, mira, si tú me pones rociadores, yo te voy a bajar la prima o lo que tienes que pagar anualmente en un 20, 30, 50%, dependiendo del riesgo. Y ahí cuando uno hace el cálculo, ahí se da cuenta que si se coloca los sistemas de supresión de incendio que te pide la aseguradora, al cabo de 6 a 10 años, con lo que se está rebajando, se puede recuperar esa inversión. Así que cuando alguna aseguradora te dice, ponme rociadores y te da un incentivo para hacerlo, entonces casi siempre vale la pena hacerlo. Listo, gracias. A ver, Antonio González, de acuerdo al ingeniero Moncada, no vale la pena colocar sistemas de detección automática de incendios. Entonces, ante un incendio, ¿cómo se alerta a las personas para que puedan evacuar? Muy bien. Bueno, a ver. O sea, si hay un incendio en un área donde el incendio se va a desarrollar con tal velocidad que va a afectar a las personas que trabajan ahí, ese incendio, esa área muy posiblemente amerita rociadores automáticos. Generalmente cuando hay gente, la gente detecta o huele el incendio mucho antes que un detector de humo. Y ellos van a saber qué hacer. El problema es cuando hay incendios donde no hay gente,
o en los momentos donde no hay gente? Entonces ahí es una muy buena pregunta. Pero la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, digamos que es un momento donde no hay gente, es la hora de, por ejemplo, se fue todo el mundo a las 7 de la noche, se fue y se cerró la planta y funciona el sistema de detección. ¿Qué ganamos con eso? Muy posiblemente en el momento donde ya los bomberos lleguen, esa planta o esa área de la fábrica ya está totalmente incendiada. Entonces es una pregunta muy complicada, pero la manera, o sea, la realidad es que la normatividad internacional cada vez requiere menos detección por la realidad de que el rociador automático es muy rápido, es muy efectivo. Sí. Algo que me gustaría para complementar lo que dijo Jaime, algo que sí pide la normativa, que lo requiere, son las estaciones manuales, que te dice que en cada salida de emergencia hay que colocar una estación manual y a 60 metros una de otra. Como dijo Jaime, las personas tienden a darse cuenta de un incendio cuando están despiertas mucho antes que un detector de humo. Entonces, las personas al ver el incendio lo que va a hacer es irse del área, actuar la estación manual y salir a evacuar del edificio. Si tú tienes rociadores, es requerimiento normativo de que el sistema de alarma esté supervisando el sistema rociador. Entonces, tan pronto el rociador opere, habrá lo que se llama un sensor de flujo que va a detectar de que hay movimiento de agua en las tuberías. Entonces va a mandar una señal al panel de alarma para decirle, mira, hay un rociador operando, suena la alarma, entonces ya activa la notificación a todos los demás ocupantes. Listo. El único caso donde NFPA requiere detección es, por ejemplo, en ocupaciones de asamblea, dígase teatros y similares, que tenga un cuarto donde normalmente no haya gente. Que, por ejemplo, un cuarto donde almacenen las utilerías. Eso es uno de los pocos lugares donde la normativa te están pidiendo detección. Otro lugar donde la normativa pide detección es en los lobbies de los ascensores. Si te fijas, ya las normativas solamente te requiere detección en algunos casos muy puntuales y no en general en todo edificio. Listo, gracias. Hugo Matos comenta, unos gurús en la materia. Excelente. Gracias, Hugo. También pregunta Hugo, ¿qué son las cortinas de humo que están prohibidas? Bueno, hay un diseño, o había un diseño anteriormente que era europeo, que limitaba en la bodega o en la planta industrial, ponía unos bajantes para limitar la cantidad la distribución de humo por el techo. Y cuando hay rociadores automáticos, eso es prohibido, porque si esa cortina de humo está en un sitio donde, digamos, está cerca de la fuente del incendio, ese humo no va a seguir hacia la parte donde hay más rociadores que deben operar para empezar a controlar el incendio. A eso me refería. Okay. Bueno, Mariana, yo creo que una o dos más, porque ya llevamos como 1 hora y 30 y pico. Sí, a ver, es difícil escoger cuáles son las mejores o las que pueden ayudar a más cantidad de gente. A ver, buenas tardes, Emanuel. En un momento no entendí muy bien con relación a la prueba de la bomba. Juan Marmolejos. Ok. La prueba de la bomba, que es la prueba de desempeño de la bomba de incendio, es algo que las normativas requieren hacer anualmente. Y esto es básicamente descargar agua, es decir, hay que descargar el 100% y el 150% de la capacidad de la bomba de incendio. Por ejemplo, si tengo una bomba de 1000 galones por minuto, yo tengo que probarla corriendo al 0% de flujo de agua, al 100% de flujo de agua, que serían los 1000 galones por minuto, y al 150% de capacidad, que sería descargando 1500 galones por minuto de agua. Entonces, con esa prueba yo genero una curva. Y esa curva que genero, entonces yo la comparo con la curva del fabricante. Si cada vez que el instalador te entrega una bomba de incendio, en el manual también debería entregarte la curva de fábrica de dicha bomba. Entonces, el objetivo de esa prueba es todos los años probar para ver si la curva que durante mi prueba está por encima de la curva de fábrica, y eso me indica que la bomba está bien.
Si la curva que yo genero durante la prueba está por debajo de esa curva, más de un 5% por debajo, eso significa que hay un problema en la bomba. Quizás hay un problema en el impeller. Quizás la succión de la bomba, es decir, la conexión de la bomba al tanque, haya un obstáculo o cualquier otra cosa que impida que haya el flujo de agua adecuado. Entonces también se prueba si el motor diésel está correctamente calibrado. Puede ser que, por ejemplo, el motor diésel venga calibrado a 2100 RPM y por alguna razón esté operando a 2000 RPM. Entonces ese tipo de cosas se prueba anualmente para asegurarse de que la bomba esté operando como debe de operar. Bien. Eliaskin pregunta, ¿la calidad de agua afecta la durabilidad de los rociadores? No. Listo. Fácil, fácil. ¿Cuántos cañones, como se les dice popularmente, deben haber en una distancia de 600 o 700 metros? Juan Marmolejo. Esos serían los monitores. Y la realidad es que los monitores sería cero, porque los monitores son, nada más se requieren para casos muy, muy, muy puntuales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un tanque GLP y por alguna razón ese tanque GLP yo no puedo ponerle aspersores, una alternativa es ponerle monitores a todo alrededor de ese tanque GLP para yo echarle agua. Pero realmente los monitores o los cañones de agua casi no se utiliza en protección de incendios, solamente en casos muy especiales. Lo correcto es poner hidrantes y típicamente los hidrantes se colocan cada 90, 150 metros de separación uno de otro. Eso sí lo que es más importante chequear, de que haya la cantidad suficiente de hidrantes en la propiedad. Bueno, la última, Mariana. A ver, la última, socorro. ¿Cuál será una buena? A ver, aquí hay una sobre plástico. Y ahí vi una sobre PET, que está muy buena, ¿no? Exacto. El plástico PET, una vez incendiado, se derriten y convierten en líquido. Para PET, ¿también se recomienda agua? Sí. Bueno, ok. Rápido y fácil. A ver. Bueno, entonces una más, porque estaba muy fácil. Sí. Eduardo Arias, en un almacén de producción TERM, específicamente FOAM, ¿es factible colocar un sistema de supresión con rociadores, aún teniendo agente limpio en el área y un personal que se mantiene operando en el área? Bueno, si hay gente en un ambiente, primero que todo el detector, entonces tienen que tener algún sistema. Si es un área, por ejemplo, generalmente los sistemas de agentes limpios se instalan en cuartos de cómputos, que son incendios que son muy lentos. Es un incendio que tiene muy poca energía. Entonces, por ejemplo, ahí tener un sistema de detección, pero tiene que ser un sistema de detección mucho más avanzado que el detector normal. Esos generalmente son sistemas de muestreo de aire. Vesda, por ejemplo, es una de las marcas más conocidas de ese tipo. Ahí esa es una instalación muy apta para eso. Y hay que tener un sistema de supresión, que puede ser gas. Pero generalmente los sistemas de gas están, reitero, para incendios de muy baja energía. Crecen muy lentamente. También me gustaría agregar que también los sistemas de gas típicamente se usan en cuartos con volúmenes muy pequeños, porque el problema es que el gas es muy costoso y cada vez, mientras más grande se hace el cuarto, cada vez se hace mucho más costoso hacer el gas. Y algo muy importante con el gas es que el cuarto tiene que estar casi hermético, porque el gas funciona de la siguiente manera. Es como si tú abrieras agua y llenaras una bañera. El gas tiende, como es más pesado que el aire, tiende a escaparse por debajo, por los orificios más cercanos. Entonces el gas va a empezar a bajar poco a poco va a bajar hasta que se acabe todo el gas en el cuarto. Entonces tú tienes que garantizar que el gas permanezca en el cuarto por lo menos 10 minutos para garantizar la extinción del incendio. Si tan pronto tú abres una puerta o hay una cantidad de orificios en ese cuarto, el gas lo que te va a durar un minuto, 2 minutos, y el incendio no se va a extinguir completamente. Puede ser que quede una pequeña brasa, que a cierta cantidad de minutos esa brasa vuelve y crezca y se vuelva otro incendio. Por eso es que muchos sistemas gaseosos tienden a tener tanques de reserva para evitar que eso suceda. ¿Y cómo documentas, Emanuel, la estanquidad del recinto?
Para eso se realiza la prueba de estanquidad, que no es más que una prueba que yo coloco un abanico bien grande en la puerta del recinto, donde está instalado el sistema de gas, y yo lo presurizo y lo despresurizo. Entonces, en una computadora, una laptop que uno lleve, va midiendo los RPM del abanico y va midiendo también qué tanto se presurizó y despresurizó el cuarto. Entonces, con eso me genera una fórmula. Hay una fórmula que me dice, ok, este cuarto tiene un equivalente de tantos centímetros cuadrados de huecos u orificios, y por lo tanto, para X cantidad de gas, el gas lo que me va a durar son 2, 3, 4, 10 minutos, 15 minutos. Entonces, uno siempre trata de, si uno encuentra que hay orificios, uno no trata de ir sellando para poder garantizar de que haya por lo menos 10 minutos de duración. Perfecto. Bueno. Bueno, yo creo que muchas gracias. Gracias a ustedes, le sacaron el jugo, como decimos aquí, ¿eh? Un placer, fabuloso, buenísimo. Muchísimas gracias otra vez en nombre de Adiplas, en nombre de todos nuestros miembros, nuestros directores. Gracias también a Javier Fernández, que fue quien nos puso en contacto. Y bueno, seguimos igual, ese contacto permanece para otras futuras presentaciones y continuar brindando esa información y herramientas a todos nuestros miembros para que esa cronología que contaste, Manuel, no siga pasando tan recurrentemente, sino que se pueda disminuir y ya tengamos años donde no haya plantas de plásticos en fuego. Así es. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches y muchísimas gracias a todos por participar y estar presentes. Bueno. Bye. Buenas noches. Gracias, Saludos. Mariana, a ti por tu ayuda y tu colaboración. No, imagínate. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Así será. Muchas gracias. Chao. Ok, entonces voy a cerrar la reunión para todo el mundo. De acuerdo. Perfecto.